¿Querés que cerremos la ventana? Te cierro esto. Hola, buenas tardes a todos. Soy Gustavo Seblever, soy el director de Docencia e Investigación de FLENI. Bienvenidos a todos los que estén compartiendo este vivo con nosotros. Y teníamos ganas hoy de comentar con ustedes algunos aspectos que tienen que ver con la pandemia que estamos viviendo todos y la cuarentena consecuente, y no tanto desde el punto de vista de los consejos, sino la manera que eso, incluso en la página de FLENI pueden encontrar mucha información muy útil para eso, sino que lo que me interesaba charlar con todos era cómo jugó la ciencia, cuál es el rol del conocimiento, de la ciencia en esta historia y cómo va a jugar y qué es lo que esperamos. Y me parece que es un tema muy importante y es una gran oportunidad para comprender qué podemos esperar, cuáles son las expectativas que la sociedad puede esperar de la ciencia, qué es lo que la ciencia le puede dar, y ese ajuste entre expectativas, necesidades y productos o alternativas terapéuticas o diagnósticas es importante un poco tenerlo en cuenta. Le doy la bienvenida a todos los que se están comunicando y entrando. Bienvenidos y por supuesto cualquier pregunta intentaremos contestarla. Algunas cosas elementales como para situarlos en el marco de contexto. Estamos viviendo al mismo tiempo una pandemia y una cuarentena prácticamente global, con variantes entre los distintos países, pero más o menos global. Y esto, el primer dato, prácticamente no ocurrió esto nunca en la historia. Es una de las primeras veces que el planeta Tierra está más o menos detenido, las fronteras están cortadas, la circulación es casi inexistente y con todas las dificultades que esto lleva implícito, ¿no? En ninguna de las pandemias anteriores que conocemos de la época de Justiniano, nunca tuvimos este fenómeno de, digamos, de tensión de la economía y de los transportes del planeta coexistiendo con la pandemia. Al mismo tiempo, otro elemento importante del concepto y del contexto es que el virus este se conoce hace 6 meses, hace medio año. En enero de este año, del 2020, los investigadores chinos pudieron secuenciar la estructura genética del virus y la publicaron y la hicieron posible de compartir por toda la comunidad científica. Esto es otro elemento que no ocurrió nunca. O sea, nosotros la tuberculosis, la meningitis, el cólera, la peste bubónica, muchas de las enfermedades que ocasionaron pandemias o que coexisten incluso al día de hoy con nosotros, las conocemos desde hace siglos. La tuberculosis se conoce desde hace miles de años. Y eso significa que de una manera u otra hay conocimiento sobre lo que es la enfermedad. Conocimiento de siglos, a veces de muchos siglos. En este caso no es así. Este virus se describió hace 6 meses y todo lo que sabemos tiene 6 meses de antigüedad, más o menos. Entonces, esto genera una tensión entre el conocimiento y la necesidad que es muy importante. Y tenemos que saber que esto es así para no tener expectativas a veces que no pueden ser satisfechas en el tiempo en que uno quiere o desea que sean satisfechas. El otro punto importante es que es un virus que nos ha afectado globalmente como sociedad planetaria, pero la respuesta no ha sido global. La respuesta ha sido, quizá tenga que ver con estas ráfagas de nacionalismo que hay en muchos países, pero la respuesta ha sido muy descoordinada. La Organización Mundial de la Salud jugó un rol así en términos muy genéricos, pero cada país tuvo una respuesta diferente al país de al lado, y dentro de los países, como en Estados Unidos, los estados tenían respuestas diferentes. Entonces tenemos un segundo problema, que es ante un fenómeno global, hay una respuesta que no es global, que es separada, que es discoordinada, que tiene lógicas distintas. Entonces, esto es algo también diferente a lo que pasaba antes. Y al mismo tiempo es un virus que no tiene tratamiento conocido eficaz y que no tiene vacuna. En ese sentido nos parecemos un poco a las pandemias que había en la Edad Media o
incluso en la época del Imperio Bizantino, y las respuestas a veces tienen alguno, con todo lo que hemos aprendido y sabemos, y lo que es nuestro aparato médico, pero a veces la respuesta tiene algunas similitudes con lo que pasaba en la Edad Media o en el Imperio Bizantino. Es un virus muy infeccioso, al día de hoy, hasta hace un ratito, había 8.200.000 infectados. Ese número depende de los test, o sea, cuando yo más test hago, tengo más posibilidad de incrementar ese número, y si hago menos, tengo menos, o sea que es claramente dependiente del test. Hoy, por una técnica de biología molecular que se llama PCR, nosotros detectamos el virus en las secreciones, clásicamente en la nariz con un hisopado, y si es positivo, si uno detecta el virus por la técnica esta de PCR, entonces esta persona está infectada o contagiada de coronavirus. Puede no tener síntomas, que es lo más común, digamos, un enorme porcentaje de gente no tiene ningún síntoma, pero lo puede transmitir. Alguna gente tiene síntomas leves y algunas personas la enfermedad avanza, progresa e incluso es letal. Pero la letalidad parece ser baja, no parece ser demasiado alta, y de nuevo tiene que ver también con, en función de la cantidad de testeos que uno hace, ver cuál es el porcentaje de la letalidad, y parece ser específicamente agresivo en los ancianos y en aquellos que tengan alguna enfermedad concomitante. O sea que es un virus, hay otros virus que son más agresivos con pacientes jóvenes o con niños, pero este parece ser un virus que está afectando a las personas mayores, y ustedes saben que la mortalidad en general en los geriátricos y todo eso ha sido bastante grande en este grupo etario. Entonces, esto también es un elemento para tener en cuenta, y también con las enfermedades preexistentes. Entonces, a nosotros se nos plantean preguntas, la verdad que se nos plantean un montón de preguntas de qué es lo cómo podemos enfrentar este problema. Una de las preguntas, por lo menos para mí, eso confieso en términos personales, una de las preguntas que a mí se me plantea es cómo entendemos la heterogeneidad de esta infección. ¿Qué quiero decir? Todos ustedes han visto cosas tremendas en Italia, en Bérgamo o en algunas otras ciudades italianas. Pero en otras ciudades italianas, como en Roma, no tuvo tanto efecto letal. E incluso ciudades que están cerca de las que sí tuvo un gran efecto letal. ¿Por qué? Creo que es una de las grandes preguntas. Tenemos respuestas parciales, y las respuestas parciales ustedes saben que son peligrosas porque a veces nos llevan a considerar cosas que a sobrevaluar respuestas muy parciales de algún aspecto del problema. En Manhattan el virus realmente fue muy importante. En algunos barrios más que en otros, tiene que ver con el hacinamiento, tiene que ver con la pobreza, pero no solamente con eso. Nápoles, por ejemplo, tiene hacinamiento y tiene pobreza mucho más que el norte de Italia, que es más rico y tiene mejores condiciones de vida. Sin embargo, la tasa de mortalidad fue mucho peor en el norte de Italia que en el sur de Italia. Entonces, me parece que esta heterogeneidad nosotros no la estamos logrando capturar con ninguno de los modelos que tenemos de la enfermedad. Los modelos que hacen los matemáticos, los epidemiólogos y demás. Hay muchas cosas que sabemos, cómo se difunde, cómo crece, cómo infecta, pero hay cosas que tienen que ver con la letalidad. ¿Por qué alguien la enfermedad es leve? ¿Por qué alguien la enfermedad es grave? ¿Por qué alguien se muere de esta enfermedad? Tenemos algunas respuestas que tienen que ver con la edad, con la enfermedad preexistente, pero no todas. Es probable que el huésped, o sea, el paciente enfermo, tenga algo en sus genes que lo hace reaccionar de manera distinta a otro que no tenga eso. Pero esto es una hipótesis. Por ahora no lo sabemos si es así o no es así, y es una hipótesis para investigar. Otra de las posibilidades puede ser que este virus, nosotros hagamos algún tipo de inmunidad con algún virus pariente. El virus del resfrío es un coronavirus también. Entonces puede ser que desde alguna de nuestras experiencias de enfermedades nos hayan dado alguna inmunidad que hoy no podemos determinar bien, nos resulta difícil entenderla y cuantificarla, pero por ahí tenemos alguna inmunidad contra el virus, pero no lo sabemos. Entonces, este es otro aspecto que tiene que ver de la heterogeneidad de las respuestas. Esas son las preguntas que se nos plantean. Hay un fenómeno que no es específicamente del virus, sino que por ahí uno lo quisiera compartir con ustedes, que es los otros días salió un artículo de Iván Petrella muy interesante que decía que era la pandemia 2.0. ¿Y qué quiere decir esto? Que es la primera vez que ocurre una pandemia de este tipo
con las redes sociales, con la distribución, la masividad, la universalidad que tienen en nuestra sociedad contemporánea. Es la primer pandemia que tenemos con Instagram, con Facebook, con WhatsApp, con todas las redes sociales, con Internet funcionando a pleno, con Twitter. Y esto de alguna manera significó una característica que es cultural, pero que también tiene que ver con lo que está pasando en términos más globales, que es que todo el mundo tiene mucha información. Y como pasa muchas veces con la información que está en Internet o fuera de Internet, que está en las redes o fuera de las redes, hay información buena, hay información más o menos, hay información falsa directamente, pero todo circulando a una velocidad enorme. Entonces, bueno, ese es otro elemento que es nuevo en lo que está pasando. Las redes han sido un jugador y un protagonista muy importante en el aspecto de lo que conocemos de la enfermedad, transmitiendo a veces conocimiento que es de buena calidad, que es de mediana calidad, que es malo o que directamente es falso. Y esto no se resume solamente a las redes sociales. La respuesta de la ciencia en general, de los médicos y de las herramientas que tenemos los médicos para entender los fenómenos, también ha tenido problemas. Yo no quiero volverme muy metodológico, pero me gustaría hacer una explicación sencilla de cómo se genera la información en la ciencia. Yo, por ejemplo, tengo una droga nueva que me imagino que cura tal cosa. Pongamos el coronavirus. Entonces la tengo que probar en un estudio que se llama controlado. A un grupo de pacientes le doy el tratamiento estándar para esa enfermedad y a otro grupo de pacientes les doy la droga que yo quiero probar, más el tratamiento estándar. Y lo sigo durante 2 años, el tiempo que fuere, de acuerdo a la cantidad de pacientes que tengo, y después veo los resultados como le fue a un grupo y a otro. Bueno, eso ahora no se puede hacer. En el medio está lo que decía el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que estamos diseñando los planos del avión y entendiendo cómo vuela en el aire. Y esto es un poco así, a veces no hay más remedio que tener lo que uno tiene. No tenemos tiempo para esperar 2 años a ver si un medicamento sirve o no. Entonces se hace lo que se llama la comunicación de casos. Un médico tuvo una cantidad de casos, le dio no sé qué cosa, le fue bien y comunica eso. Son estudios no controlados. Voy a hablar de uno solo, que por ahí lo han conocido, que es la famosa hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina es un medicamento muy conocido en la medicina hace muchos años, que se usa para algunas enfermedades parasitarias, y que en Marsella, un famoso ahora médico se llama el doctor Didier, lo aplicó en pacientes de coronavirus, incluso algunos pacientes de China, y le fue bien, a él le fue bien, tuvo un grupo de pacientes que le fue bien, es un estudio no controlado, podríamos decir de mala calidad metodológica, pero lo único que hay, y lo comunicó, lo publicó. Y de ahí se armaron todos los protocolos de la aplicación de esta droga, cloroquina, en los pacientes con coronavirus. Y realmente no sabemos, es una droga que tiene algún efecto adverso desde el punto de vista cardíaco. Y después aparecieron en 2 revistas muy importantes, las más importantes probablemente de la medicina, el New England Journal of Medicine y el Lancet, artículos diciendo que era contraproducente. Y después estos propios artículos fueron retirados porque metodológicamente no cumplían las condiciones como para que fueran creíbles. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que estamos en una situación que es muy anómala y es muy atípica. Y muchos de los recursos de la medicina para generar conocimiento hoy se usan como se puede, sin la ortodoxia metodológica. Porque quizás no haya tiempo, porque quizás no se puede, yo digo, quizás no esté mal eso, pero tenemos que entender para las expectativas que esto genera, que no estamos generando la mejor ciencia posible y que quizás no tenemos más remedio que no generar la mejor ciencia posible. Tenemos que informar, comentar y comunicar lo que tenemos, porque por ahí a otra persona en el mundo esto le sirve. Nos quedamos sin saber si la hidroxicloroquina sirve o no sirve y probablemente algún estudio controlado, con un grupo control, dé la respuesta a eso, esperemos que en el corto plazo. Hay muchos medicamentos que se están probando. Ustedes saben que hoy no tenemos, como decía antes, una medicación, como se hubo en el HIV, que sea útil y tampoco tenemos una vacuna que sea útil. Entonces, ¿qué podemos esperar de las vacunas?
es una expectativa posible y es difícil, la verdad, porque nunca hubo en la historia de la humanidad, en la historia de las vacunas, una vacuna que se haga tan rápido, nunca. La más rápida que se hizo fue la vacuna contra las paperas, que tardó entre 3 y 4 años entre que se concibió la idea y se llevó a producto. Y tampoco hubo una vacuna para este tipo de virus, que es un virus especial que es de un ácido que se llama ARN. Entonces, no todas las enfermedades tienen vacunas. Hace mucho tiempo que se trata de conseguir para el HIV y hasta ahora no lo hemos logrado, o para la hepatitis C y tampoco lo hemos logrado. El tratamiento, no la vacuna, el tratamiento para el SIDA, que es un tratamiento eficaz, que se llama el cóctel de 3 antirretrovirales, tardó 10 años más o menos. O sea, la ciencia tiene a veces estos tiempos que son metodológicos, uno necesita tiempo como para poder probar que algo es eficaz y seguro, porque yo lo que no quiero hacer es provocar una enfermedad que sea peor o distinta a la que tiene el paciente. Y eso lleva tiempo. Yo siempre doy el mismo ejemplo. El doctor César Milne, que fue nuestro último premio Nobel de Medicina, su descubrimiento se llama anticuerpos monoclonales, lo comunicó en 1975, en 1984 tuvo el premio Nobel junto con Keller por este descubrimiento muy impresionante y revolucionario en su momento, y recién hace unos años, unos 10 años más o menos, los anticuerpos monoclonales se usan para tratamiento de algunas enfermedades, no todas oncológicas. O sea, la ciencia lamentablemente lleva tiempo, no hay manera de que esto no lleva tiempo, porque metodológicamente necesitamos probar seguridad y eficacia. En un punto no hay alternativa, ojalá podamos. Hoy en el mundo, lo cual también es cierto, el esfuerzo para una vacuna es gigantesco. Hay 100 proyectos de vacunas en este momento en distinto grado de validación. Es muy posible que alguna llegue a buen puerto. El gobierno de los Estados Unidos hizo un programa llamado WARP que intenta juntar todos los experimentos, financiarlos y tratar de ver juntos cuál es la mejor vacuna. Ojalá tengamos éxito en eso. Como yo les decía, hay muchas de las cosas que probablemente son dificultades que tengan metodológica de la vacuna. Pero bueno, la humanidad está poniendo muchos esfuerzos en eso y ojalá que tengamos un muy buen resultado. Un aspecto que no quiero dejar de mencionar, que tiene que ver más con la cuarentena que con la pandemia, es el cuidado de las enfermedades que no son del coronavirus. Lo que se ha visto, se ve en todas partes del mundo, que los pacientes tienen miedo de ir a consultar a los hospitales por otras enfermedades, que quizás ya fueron diagnosticadas y están en tratamiento, o que hay que diagnosticarlas y tratarlas, o que hay que seguirlas. Y esto es serio, porque el coronavirus es lo que es, pero además hay muchas otras enfermedades. Yo les voy a dar un ejemplo. Los calendarios de vacunación en este momento no se están cumpliendo. Vacunas eficaces y seguras contra enfermedades que ya prácticamente o estaban controladas o habían desaparecido. Hoy hay incremento del sarampión, hay incrementos de la polio que estaba a punto de desaparecer, hay casos de difteria, de cólera en muchas partes del mundo. Entonces, y esto no podemos retroceder en el tiempo, la verdad que es una cosa tremenda para la humanidad. Los accidentes cerebrovasculares, los infartos de miocardio, la gente no consulta porque tiene miedo, no va a hacerse un estudio de imágenes, no va a hacerse un estudio de sueño, ¿no? Y esto hay que tener mucho cuidado porque es un tema de responsabilidad personal. La medicina, sobre todo en los últimos años, avanzó muchísimo. Desde el 90 hasta ahora, la expectativa de vida de la humanidad en su conjunto creció muchos años porque hay muchas técnicas probadas, la unidad de terapia intensiva, las unidades coronarias, las unidades de accidentes cerebrovasculares, los tratamientos para muchos tumores, digamos, se ha avanzado muchísimo. Y el mensaje es que no deberíamos retroceder en este avance que hicimos. La gente que tiene los pacientes que tienen enfermedades que deban ser diagnosticadas, tratadas o seguidas, tienen que ir a sus hospitales, porque los hospitales hoy, si uno arregla previamente, por supuesto, son lugares sanitariamente seguros. Hay mucho esfuerzo de los grupos médicos
en elementos de protección personal, en elementos de sanitización, del cuidado de los equipos, de la desinfección. Hoy los hospitales son lugares seguros y coordinados con los médicos. Digamos, uno no debería dejar de tratarse, diagnosticarse y seguirse las enfermedades que uno tiene, porque puede volver para atrás y puede tener consecuencias realmente que nadie las quiere o que no son buscadas. La comunidad científica yo creo que ha dado en algunos puntos un ejemplo, porque esta descoordinación que había a nivel nacional, incluso provincial, en el mundo entero, o sea, la Unión Europea, por ejemplo, que es una unión muy fuerte en términos políticos, tuvo respuestas completamente diferentes. Incluso Escandinavia, que es una unidad política de altísima performance en términos de sociedad, una cosa hizo Noruega, otra cosa hizo Suecia. Entonces no hubo una respuesta coordinada. La ciencia está tratando más allá de las fronteras, pasando sobre las fronteras. Hay en este momento muchos esfuerzos que realmente valen la pena en la vacuna, en los tratamientos. Las bases de datos se comparten, digamos, todos los datos pasan a ser del dominio público y eso está muy bien porque cualquier investigador puede usar los datos de otros. Las universidades están abiertas a espacios colaborativos, tanto de la información como de los recursos. Me parece que esto es importante y que habría que tratar de desarrollar esta acción colaborativa y pasarlas a niveles nacionales, políticos más serios. Y también tiene que ver con algo que me parece que consecuencia de esto, que la sociedad, probablemente, uno habla de la nueva normalidad, qué es lo que va a pasar, y la verdad que no sabemos qué es lo que va a pasar. Creo que el virus este nos dio un baño de humildad a todos y que todos entendimos que hay muchas cosas que ignoramos, eso me parece que es importante que lo sepamos, pero también es cierto, los otros días estaba leyendo la frase de un Daniel Innerarity, que es un filósofo español, que decía que esto nos va a dejar de considerar el futuro como el basurero del presente, como el espacio de descarga para aliviar el presente, donde desplazamos los problemas al futuro porque el futuro se regala a alguien. Probablemente esto nos enseñe que nos pueden pasar algunas cosas complicadas como lo que nos está pasando y la sociedad en su conjunto tiene que aprender a transitar este fenómeno de una intensidad que pocas veces hemos visto en su conjunto, con respuestas coordinadas, cuidando a los más débiles o los que están, los que pueden llegar a tener los efectos más graves de esa enfermedad como sociedad. La metodología, como les dije, la ciencia, estamos aprendiendo los límites y quizá no tenemos más remedio. Todos esperamos que en unos años tengamos una vacuna o que tengamos un tratamiento. Y lo que sí, para terminar ya, me gustaría destacar lo que sí sabemos, porque digamos, hay una enorme cantidad de cosas que no sabemos, pero sí sabemos las cosas que todo el mundo conoce, pero que no está de más repetir. La distancia social, sea donde estemos, la distancia social es importante, 2 metros entre persona y persona. El uso de barbijo o de máscaras tapabocas protege tanto a uno como a otro que los tengan. El lavado de manos a veces excesivo, pero que nunca está de más, digamos, lavarse las manos siempre que uno estuvo en algún otro lado. El virus tiene entrada por 3 lugares, por la boca, por la nariz o por los ojos. La piel es impermeable al virus, entonces no tocarse la cara si uno antes no se lava las manos o si no se pasa el alcohol en gel, que prácticamente se ha convertido en un elemento cotidiano para, como se dice, el bolsillo del caballero, la cartera de la dama. O sea que en síntesis, yo lo que les quería contar en este ratito que estuvimos charlando es que esto no nos pasó nunca como sociedad, nos está pasando, tenemos que aprender, hay muchas cosas que estamos aprendiendo, nos ha mostrado los límites de nuestro conocimiento. Muchas veces se pide a la ciencia cosas que en este momento la ciencia no está capacitada para dar y probablemente los caminos de la colaboración científica a nivel internacional a la vacuna o hacia el tratamiento sean interesantes y en el camino tenemos las cosas que hemos comprobado que son útiles y que nos sirven a todos, la distancia social, el uso de los barbijos o tapabocas, el lavado de las manos, el alcohol en gel, etc. Esto nos trae una enorme tensión en términos sociales, familiares, personales, que por ahí no es el motivo de que charlemos ahora. Así que les agradezco mucho a los que han querido estar con nosotros y vamos a responder algunas preguntas que tenemos que nos están haciendo.
Acá hay una pregunta que es muy interesante que hace María Belén, diciendo, habiendo tanta información de fake news respecto al tema, ¿cómo se puede hacer para evitar las fake news? Y creo que es una pregunta que nos hacemos todos. Y me parece que es bastante difícil. Hay, digamos, desde el punto de vista de la información, hay lugares públicos, oficiales de los distintos gobiernos, que tienen información que hasta el momento es una información, lo que la ciencia conoce hasta el día de hoy y que vale la pena. Internet, esa fábrica inagotable de conocimiento y de experiencias, tiene varios lugares. El CDC es el Centro de los Estados Unidos de Enfermedades Infecciosas, tiene muy buena información. El John Hopkins tiene un centro destinado a la información del COVID, donde tienen el conteo de los muertos, los infectados y los curados. Y hay muchos de estos lugares, la Universidad de Harvard también tiene uno. Hay un sitio muy interesante, se llama Our World in Data, Nuestro Mundo en Datos, que también tiene datos. Y creo que esos son datos confiables a los cuales uno puede recurrir bastante bien. Quería mencionarles también que el impacto comunicacional de esto ha sido enorme, digamos, mucho más. Las menciones en los medios hasta hace pocos minutos, eran más de 2.000 millones de menciones en los medios de este planeta sobre el COVID, comparado con el HIV, que son 69 millones. O sea que hoy es un tema que está en todos lados, y ojo, porque toda la información que circula es de todo tipo y color. Me pregunta alguien por la esclerosis múltiple si tengo más riesgo de contagio que cualquier otra persona. La verdad que eso tendría que conversarlo con su médico, porque tiene que ver con el tipo de tratamiento que hace, que ocasionalmente, no sé si es su caso, puede ser inmunosupresor. Entonces tiene que verlo con su médico para ver si tiene que tomar alguna precaución especial. También nos preguntan sobre información confiable al público general, Agustina. Yo creo que hay páginas que no son científicas desde el punto de vista formal, pero que tienen datos de muy buena calidad, como la página del Hopkins, como la página del CDC. En general, casi todas tienen áreas dedicadas a la información para el público en general, no para los especialistas. Acá me pregunta Analía si aún no hay vacuna, sería importante aumentar la inmunidad de los pacientes para minimizar efectos. Sí, está bien lo que dice, pero a veces aumentar la inmunidad es un tema complicado. La inmunidad es un juego de equilibrio, como un reloj tremendamente bien calibrado, y las intervenciones nuestras son relativas en ese sentido. Hoy lo mejor que podemos hacer es cuidarnos con las cosas que yo comenté antes. En algún momento se puede llegar a lo que se llama la inmunidad de rebaño, herd immunity, que es que cuando haya gente que tenga anticuerpos, o sea, que haya tenido la enfermedad y que esté inmunizada, entonces el virus no se va a poder diseminar como cuando hay una población que no lo conocía y que no tuvo experiencia. No sabemos si la respuesta inmunológica a este virus va a servir para eso o no. La verdad que no lo sabemos. Cuando uno ve los anticuerpos aumentan y después desaparecen, y no sabemos si los anticuerpos son útiles para prevenir la enfermedad. Esta enfermedad tiene un altísimo índice de curaciones. Hay 1/3 de los pacientes que están curados, o sea, tuvieron el virus por el hisopado y ya no lo tienen más. Alguna manera, algo hizo que se curaran. Serán los anticuerpos, será otro tipo de inmunidad, pero algo hizo que se curaran. Entonces, esto es interesante, y ustedes saben que hay uno de los tratamientos que se está haciendo que es con el plasma de los pacientes curados. Hay algo ahí que no sabemos bien, es una especie de escopetazo. El plasma de los pacientes curados, que es la sangre sin los glóbulos rojos, el líquido, se inyecta a los pacientes que están con la enfermedad. Y ahí tenemos bastante expectativa, ojalá que podamos tener algún buen resultado para eso. Emilce me pregunta de la dexametasona como tratamiento para el COVID. Acaba de salir, Emilce se ve que está enormemente actualizada en la información científica, porque acaba de salir un comunicado de la Universidad Inglesa, donde usaron dexametasona, que es un corticoide que se usa hace muchísimos años en la medicina, en los pacientes graves, con pequeñas dosis, y tuvieron buenos efectos. Y ese fue un estudio controlado, o sea, usaron un grupo que no lo tenía y otro que sí tenía, o sea que los datos son de buena calidad metodológica.
El corticoides hace una especie de inmunomodulación, inmunodepresión acotada y controlada y probablemente es útil para uno de los fenómenos que ocasiona este virus, que es una gran respuesta inmunológica. Todavía no lo sabemos, pero bueno, está muy bien lo que dice Milce, porque quizá la dexametasona se incorpore, tenemos datos de buena calidad que nos dicen que puede ser útil. Algunos pacientes con esclerosis múltiple nos preguntan, y yo insisto, consulte a su médico de cabecera. Los pacientes con esclerosis múltiple tienen distintos tipos de tratamiento con distinto grado de inmunosupresión y es su médico de cabecera el que va a poder decir con cierto grado de certeza qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene que hacer. También nos pregunta por la vacuna gamma globulina. Bueno, hoy, digamos, lo que se está haciendo desde el punto de vista experimental es dar plasma de los pacientes que tuvieron la enfermedad. Como este es un virus que no lo conocíamos hasta ahora, probablemente dar otro tipo de plasma de un paciente que no tuvo la enfermedad probablemente no sea útil. Entonces es plasma de pacientes que la tuvieron y que se curaron. Eso se está investigando hoy en distintos grupos y probablemente en la Argentina hay un estudio multicéntrico. Después, mejor dicho, ahora me gustaría destacar esto, son distintos hospitales que juntan todos sus pacientes. La colaboración entre los científicos es un dato elemental y esencial y potencia y sinergiza la capacidad de la ciencia para obtener resultados en tiempos más cortos, que es lo que necesitamos. Es un estudio que se está haciendo en la Argentina con distintos hospitales y esperemos que tengamos resultados de buena calidad metodológica, pues es un estudio muy bien hecho en el corto plazo, porque, insisto, un tercio de los pacientes se curan completamente. Entonces, si estos pacientes donan su plasma, podríamos tener un recurso terapéutico, en el caso de funcionar, bastante bien. Los asmáticos, me pregunta Sebastián, si corren más riesgos. Al principio se pensaba que el asma era una enfermedad que podía ser un riesgo. Hoy, en términos generales, se piensa que no, el asma controlado no parece ser una situación de riesgo para el COVID. Me pregunta Iri sobre la cuarentena, ¿hasta cuánto tiempo tiene sentido continuar con la cuarentena en la Argentina? Y es una pregunta muy difícil y muy complicada. La cuarentena es lo que se hace, como yo decía hoy, desde la época del medioevo, y tiene obviamente un costo desde el punto de vista económico, social, etc. Probablemente sea algo que no solamente los infectólogos, sino que deberíamos tener algún comité que incluya psicólogos, sociólogos, filósofos, etnicistas y demás, y una respuesta de salida, un camino de salida de la cuarentena junto con los epidemiólogos y los infectólogos. Es una decisión muy difícil, la verdad que uno no quisiera estar en los zapatos del político, del gobernante que tiene que tomar esa decisión. Si uno mira en los distintos países, las respuestas han sido muy heterogéneas y responde un poco a esto de lo poco que sabemos de la enfermedad. Creo que, insisto, con el baño de humildad para todos y que quizás sea una de las decisiones más difíciles que puede tomar un gobernante. Pero bueno, los datos que tenemos son los que hay y con eso tenemos que actuar, tomar decisiones con información insuficiente como casi siempre en la vida. Me pregunta Marisol cómo ayudamos a los profesionales que están trabajando en las guardias de los hospitales y demás. Y bueno, acá uno de los grandes problemas, acá hablo en términos personales, ¿no? Me corro un poco del lugar de médico. Me parece que, cuento mi historia, o sea, yo en mi familia me he apoyado enormemente en esta historia, estoy trabajando en la institución y he tenido muchísimo apoyo familiar y digamos, en momentos de angustia o de situaciones a veces complejas que uno tiene, me parece que los seres queridos, los amigos, los familiares son el material indispensable como para poder llevar adelante ante situaciones complejas. Hoy tenemos muchos recursos de la comunicación digital. No es lo mismo, creo que todos estamos de acuerdo que no es lo mismo un abrazo con un hijo que verlo en una pantalla. Pero bueno, de alguna manera usemos los recursos que tenemos hasta donde podamos, porque estamos haciendo camino al andar, como decía el poema de Machado, me parece que eso es lo que nos está pasando a todos. Me pregunta Marisol si es verdad que el COVID deja o suele dejar insuficiencia renal. El COVID nos ha enseñado que tiene muchísimas caretas.
Empezó siendo una enfermedad respiratoria, un resfrío de las vías respiratorias altas, eh, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, están todos. Pero después no tiene órgano prácticamente, hay de todo. Hay también compromiso renal, compromiso del sistema nervioso central, endocrino. Digamos, estamos aprendiendo a medida que avanzamos de que el COVID puede aparecer de muchas formas distintas a como la pensábamos al principio. O sea, la enfermedad empieza de alguna manera, es más frecuente de alguna manera, pero las enfermedades infecciosas, justamente el agente infeccioso se disemina por el organismo y puede estar en cualquier lado y causa cualquier tipo de clínica. Analía me pregunta si se está usando el ozono como preventivo y curativo. La verdad que no tengo información sobre eso, no lo conozco y no sé, me gustaría en algún caso ver información sobre eso, pero digamos, hay muchas cosas que andan dando vueltas por distintos lados y uno debería ver la evidencia, por lo menos la evidencia disponible de lo que uno tiene. Hay varias preguntas acerca de esclerosis múltiple y a todos les vuelvo a reiterar un poco lo que dije antes. Consulten a su médico de cabecera, al médico que los está tratando de esclerosis múltiple, porque los protocolos de tratamiento pueden variar y es distinta la situación de cada paciente con esclerosis múltiple ante el riesgo o el tema del coronavirus. Bueno, creo que ya más o menos estamos en el tiempo que nos habíamos propuesto. La verdad que ha sido una experiencia, por lo menos para mí, muy buena, muy linda. Les agradezco muchísimo a todos los que han estado con nosotros acompañando este momento y básicamente lo que quería transmitirles es la experiencia, las ideas de los que trabajamos, no diría en la ciencia, pues es un poco presuntuoso, pero lo que tratamos de utilizar la ciencia para entender a los pacientes, que son la razón de nuestro trabajo, los métodos científicos para entender a los pacientes y que nos vemos frente a una situación absolutamente inédita, muy distinta, donde los recursos que utilizamos son recursos que en otras circunstancias no utilizaríamos, pero quizá ahora es todo lo que tenemos o lo mejor que tenemos. Me pareció importante destacar esto, las cosas que sí sabemos, que le hemos repetido y que están en los cuidados personales, que le pido muy especialmente que tengan, el cuidado de sus enfermedades, que no dejen de ir al médico por sus enfermedades, para su diagnóstico, su tratamiento y su seguimiento, no lo hagan porque hay mucho más pacientes enfermos de otras cosas que pacientes enfermos del coronavirus. Y esto es un desafío planetario, es un desafío para toda la humanidad, pero también es una enseñanza, me parece, en términos de sociedad. Es una enseñanza para todos en términos que la sociedad necesita el enfoque global para combatir algo tan tremendo como esto. Necesitamos funcionar como sociedad global, como sociedad planetaria, compartir lo que sabemos, avanzar juntos sobre lo que no sabemos y enfocar esto en términos que superen los nacionalismos, que creo que en esto nos hacen bastante más mal que bien. Muchas gracias a todos y les prometo, como acá me están diciendo, no va a ser la última, vamos a seguir conversando sobre estos temas que la verdad que nos fascinan a todos. Una última pregunta de Analía, ¿por qué se contagian los médicos en los hospitales? Bueno, la verdad que el médico en el hospital, y lo aprendimos en Italia, está muy expuesto a veces, sobre todo en los hospitales generales, a una carga de virus mucho mayor que otros en otro lugar. Y a veces la verdad que los elementos de protección personal no son o no están a veces como deben ser y además tiene que estar entrenado el personal. Entonces, eso es un llamado que hacemos a las autoridades sanitarias y todo. El entrenamiento del personal y el uso de los medios de protección personal es un elemento fundamental. Yo puedo contar la experiencia de Fleni, invertimos muchísimo tiempo, dinero, esfuerzo en entrenamiento y en elementos de protección personal, que nos parece que los médicos y las personas que trabajan en la medicina y con los pacientes son la primera línea de combate y tenemos que cuidarlos entre todos. Acá me pide Anita, me parece, o Anta, que comparta los lugares de información, el Johns Hopkins es el nombre, tiene un lugar probablemente el de mejor información sobre el coronavirus, tiene una página dedicada al coronavirus,
Acá un comentario que no sabía si hacer, pero que ya surge, lo voy a hacer. No hay ninguna otra enfermedad que nosotros contemos en la tapa de los diarios, los infectados, los muertos y los curados diarios en nuestro país y en el mundo. Ninguna. Si hiciéramos eso con la tuberculosis, la meningitis, el cólera y demás, nos llevaríamos una sorpresa. Pero bueno, esto, digo, a veces uno viendo los muertos y los infectados diarios se asusta, pero eso pasa con muchas otras cosas y ni siquiera las sabemos. Eso para que tengamos en cuenta. El John Hopkins, el CDC, que es el Centro de los Estados Unidos de Enfermedades Infecciosas, el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud de la Ciudad tienen sitios locales que son muy buenos y también existen algunos otros lugares interesantes como Our World in Data, nuestro mundo en datos, que tiene mucha información y de muy buena calidad, sobre todo numérica, de lo que está pasando. De nuevo, muchísimas gracias a todos por las preguntas, por haber estado, por la colaboración y por el enganche y por la onda, la muy buena onda que me mandan en todas las preguntas. La verdad que les agradezco muchísimo. Ha sido un placer y un gusto, también una responsabilidad estar hoy con ustedes y la verdad que nos encantaría volver a hacer algo parecido en el corto tiempo. Así que estén conectados en nuestro Facebook, en nuestra página y próximamente nos volvemos a encontrar. Gracias a todos, cuídense mucho y que la pasen bien.